Buenas tardes, mi nombre es Arturo Ureña y soy el coordinador de la Clínica Legal aquí en Parte de la Solución. Conmigo está la abogada Damari Santamaría, Hola, mucho gusto. Aquí estoy a su servicio. Freddy Espitia. Hola, mucho gusto. Soy un asesor legal y parte de la solución. El día de hoy tenemos una presentación que es en conjunto, una colaboración con el Centro Comunitario de Kingsbury Heights y también el Comité de Atención Comunitaria del Colegio de Abogados del Condado del Bronx. De nuevo, si tienen cualquier pregunta, la pueden hacer al final de la presentación. Déjenme empezar la presentación en un minuto. Perfecto. La presentación del día de hoy se va a tratar de cómo protegernos como inquilinos en el 2022. Vamos a hablar de algunos de los cambios en la Corte, hablar un poco de la introducción, de quién es parte de la solución como organización, también de la Corte de Vivienda, algunas recomendaciones para los inquilinos y también algunos recursos para los inquilinos. La misión de Parte de la Solución está en la pantalla, una comunidad amorosa en el Bronx que responde a las necesidades básicas. La idea es que tenemos las puertas abiertas para todas las personas, para toda la comunidad. Con respecto a lo que hacemos como organización, tenemos varias asistencias. Tenemos la asistencia que se enfoca en dignidad y bienestar, asistencia de seguridad alimentaria y asistencia de estabilidad a largo plazo. Ya conocen a algunos de nosotros. Ahí la otra parte del equipo está haciendo la presentación en inglés y por eso no están con nosotros el día de hoy. Que la Corte de Vivienda, es importante que se sepa que la Corte de Vivienda está abierta. De nuevo, no está abierta completamente en persona como antes, pero sí está abierta de forma limitada. Algunos de los cambios que hay actuales es que las audiencias se pueden llevar tanto en una forma híbrida, tanto por el internet o por teléfono o en persona. Es importante saber que hay reglas de salud pública por el COVID, todavía están en vigor, han cambiado, pero todavía hay están en vigor en alguna forma, en una forma u otra. Y quienes no tengan acceso a la tecnología para las citas virtuales, aún pueden ir en persona y se le va a acomodar. Muchos conocemos la foto que está a la izquierda y esa es la corte que se encuentra en el 1118 de Grand Concourse. Es la corte principal de vivienda. Para la vivienda pública, de nuevo, también hay algunos cambios y la idea es que la vivienda pública o NYCHA no van a estar mandando casos a la corte. Ellos han dicho que ellos han desestimado la mayoría de los casos y que si una persona es una persona de la tercera edad como cabeza de familia, ellos no lo estarían llevando a la corte. También si hay alguna solicitud de IRA pendiente. Como expliqué brevemente anteriormente, la Corte de Vivienda ha cambiado. Anteriormente, las personas que hemos tenido experiencia en la Corte, sabe que la persona se iba en persona, una línea afuera larga para entrar, luego esperar en el pasillo para poder entrar a la Corte y ver un juez. Actualmente, como se está haciendo de una forma virtual, la persona puede ver al juez desde su casa, desde sus celulares, desde su computadora.
para las personas que no tienen acceso a ese tipo de tecnología, la corte le ofrece un poco de asistencia, ya sea yendo en persona y allá le dan asistencia para que estén al frente de una computadora y puedan ver al juez. Ahora en este momento quiero que tengamos conocimiento, al menos tengamos en mente que las necesidades de nuestras comunidades han cambiado. Estamos pasando por tiempos que para muchos es más difícil que para otros. Han habido pérdida financiera y pérdidas también emocionales y de personas. Y por eso las necesidades de nuestras comunidades han cambiado mucho. Y hay muchas organizaciones sin fines de lucros y también muchas personas en la comunidad que siempre se están dispuestos a ayudar. Y eso es algo que es importante que todos sepamos, tanto las personas en la comunidad como nosotros las organizaciones sin fines de lucros. Algunos de los servicios más importantes que con respecto a la Corte de Vivienda que están disponibles son Housing Court Answer, que usualmente tienen una oficina en la Corte de Vivienda. Anteriormente hemos colaborado con ellos y ellos han hablado un poco de lo que ellos hacen, pero sí, ellos ya están de nuevo en la corte. Cuando una persona va a la corte en persona, usualmente ellos están ahí en una de las mesas de demostración. Recursos humanos, también anteriormente tenían una oficina en la corte para atender aplicaciones o solicitudes de emergencia. Aún no están de vuelta en la corte, pero lo que tengo entendido es que pronto ellos van a volver a tener personal en la corte. El Right to Counsel es una coalición en Nueva York, también de varias organizaciones, la cual muchos somos miembros, que también se enfoca en ayudar a la comunidad. Como había mencionado anteriormente, hay varias formas de cómo acceder a la corte, por el celular, la computadora y en persona. Y es bien importante, lo vamos a mencionar varias veces a través de la presentación, porque para que la persona lo entienda eso. Si hay algo que nos debemos aprender el día de hoy cuando acabe esta presentación es que hay varias formas de poder presentarse en la corte y también que hay ayuda disponible. Esa es información del número a dónde llamar, dependiendo del condado de donde vivas. Usualmente esta presentación está enfocada en el Bronx, pero también aquí están los números de los otros condados. Esa es la línea de la corte para asistencia. Y en persona, ellos están localizados en el Bronx, en el condado del Bronx, en la corte que les mostré anteriormente en una foto, en la habitación 250, en el segundo piso, habitación 250. Otra forma de conseguir ayuda es a través de la organización sin fines de lucro, Homebase. Ellos aún están disponibles, están dando ayuda, depende de tu código postal. Así que es importante llamar el número en base a tu código postal. Pero puedes llamar al 311 y ellos te dan directamente el número telefónico de la oficina que te corresponde. De nuevo, importante no darse por vencido. Ahora mismo hay un incremento en personas que necesitan ayuda y están buscando ayuda. Y a veces se va a tomar un poco más de tiempo, para poder conseguir una representación legal o comunicarse con un trabajador social, pero es importante ser persistente y no rendirse. Ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones para inquilinos. Para responder la pregunta, ¿tienes un caso en la corte? Hay varias formas de saberlo. Una de las formas principales es si se recibió una petición con un número de índice. En la foto que estamos presentando a la derecha hay un documento que es usualmente la petición. Es un ejemplo de una petición, y en la parte de arriba superior derecha ahí usualmente hay un número de índice que dice que hay una petición ya en la corte.
Si observamos la primera barra que dice FILE o file, ahí nos va a dar información si el caso está de forma virtual. Usualmente casos nuevos solamente, o casos viejos, los cuales hayan sido aprobados por ambas partes de que se utilice de una forma virtual. Si se recibe una notificación de la corte con una fecha y hora para presentarse, eso quiere decir que hay un caso en la corte. Si no estás seguro de si tienes un caso en la corte o no, entonces es bueno llamar al número que está en pantalla, 718-466-3000, y con el número de índice te pueden dar información. También hay opciones en el NYSEF y WebCivil, son dos páginas de la cual vamos a hablar en un momento, que también te puede dar información acerca de eso. Algunas de las recomendaciones es que no todos los casos aparecen en la página de NYSEF, que es el portal virtual de la corte. Si te dan la opción de buscar, en la presentación vamos a compartir el enlace para que si ustedes quieren ir luego lo puedan hacer. Se busca como una persona invitada, no hay que registrarse si no se quiere. Y hay varias formas de buscar. Se busca por el número de índice, el cual expliqué un poco anteriormente. Usualmente en la parte superior derecha está ese número. Y si vives en el Bronx o el caso está en el Bronx, va a terminar con la letra BX. Se puede buscar por el nombre también. La otra página que mencioné fue la página que se llama WebCivil, y esa es una página en la cual también puede aparecer información acerca de un caso. Y van a dar información si el caso ya está en agendado, o si el caso ha sido pospuesto. Esto es un ejemplo de cómo sería esa página y cómo buscar ahí. ¿Cuál es el estado de su caso? Bueno, hay dos estados. O está activo en la corte o no está activo en la corte. Usualmente las personas que reciben una notificación de 5 días o una carta diciendo esto es una notificación o una solicitud de renta de 14 días, eso no quiere decir que tu caso está activo en la corte. Usualmente eso es requerido por el inquilino, perdón, por el propietario. El propietario tiene que mandar esas notificaciones antes de empezar un caso en la corte, y muchas veces hay personas que vienen a nuestras oficinas diciendo, oh, estoy en la corte, me van a sacar de mi apartamento en 14 días, pero la realidad es que no. Eso no quiere decir que te van a sacar en 14 días ni en 5 días. Sí es importante atender esas cartas, pero no necesariamente quiere decir que te van a sacar. Eso solamente se puede decir el comienzo de una forma u otra. ¿Cómo saber que un caso está activo en la corte? Bueno, si te llegó la petición, la cual vimos anteriormente, si ya el caso tuyo se encontraba en la corte antes de la pandemia o antes de marzo del 2020 y no ha sido descontinuado o desestimado, entonces sí puedes tener todavía un caso en la corte. Si tienes el documento con la fecha de audiencia, también tienes un caso que está en la corte y tienes que prestar atención. Y si recibes una notificación de desalojo del alguacil, firmada por el alguacil, usualmente dándote un periodo de tiempo, también quiere decir que hay un caso. Lo importante es que todos estos documentos que mencioné, que están a la derecha, todos esos documentos vienen de la corte, tienen un número de índice y un número de teléfono al cual se puede llamar para hacer preguntas. De nuevo, aquí son ejemplos de un caso de una petición y de una notificación de petición también. Y estos son ejemplos de casos en el cual la persona no está en la corte aún. Notificación de 5 días, como le expliqué, usualmente la manda el propietario
y lo mismo con la notificación de 14 días. Y usualmente da una descripción de lo que el propietario dice que usted debe. No quiere decir que sea la verdad, simplemente eso es lo que el propietario dice que usted debe y lo que quieren que pague. Y este es un ejemplo muy importante, es un ejemplo de una notificación para una audiencia en la corte. En la foto que está a la izquierda, en la parte del medio va a dar información de cómo presentarse de forma virtual, usualmente un enlace para usar el programa que se llama Teams. También hay un número de teléfono para llamar y el número de conferencia en caso de que se quiera llamar por teléfono. Es importante saber que si la persona tiene alguna dificultad, puede ir en persona y se recomienda que vaya al menos media hora, media hora antes ahí, para evitar que entre tarde y le den la asistencia tarde. Ahora la abogada Damaris va a continuar la segunda parte de nuestra presentación. Muchas gracias, Arturo. Ok, ahora, ¿qué debe uno hacer cuando recibe una petición? Ese es el documento que dice que tiene un caso de corte. Entonces hay que revisarlo muy cuidadosamente y revisar las fechas y también cuánto uno debe o cuánto están diciendo que debe. Como dijo Arturo, no es que es cierto cuánto debe, pero hay que fijarse en qué exactamente el landlord está diciendo que uno debe. Es muy importante que conteste la petición en 10 días. Puede contestar la petición por teléfono, por llamar a la corte. También puede ir a la corte físicamente y responder en el primer piso, en la ventanilla. Y cuando usted hace su respuesta, le tiene que decir a la persona que le está ayudando a hacer la respuesta a todas sus defensas, incluyendo que tuvo dificultades económicas por causa de COVID. Y también si usted ha aplicado a la aplicación de AirApp, que vamos a hablar un poco más, que es de asistencia de emergencia para renta. Ok, aquí hay ejemplos de respuestas. Cuando uno llama a la corte y le ayudan a hacer la respuesta, luego por correo le van a mandar este papel que enseña todas sus defensas que le dijo a la persona de corte. Y número 13 y 14 son nuevas por causa de la pandemia. Si usted está teniendo problemas económicos por causa de la pandemia. ¿Cómo puede participar en la corte? Entonces es muy importante cuando le den la petición que vea exactamente cuándo va a tener corte. Lea las notificaciones de corte para las instrucciones. Algunos van a tener instrucciones de cómo ir a la corte en línea o también van a tener instrucciones cómo llamar a la corte y hacer la audiencia por teléfono. Es muy importante ir a su fecha de corte. Y si tienen cualquier pregunta, pueden llamar a la corte. ¿Ok? Si no puede llamar a la corte para hacer la audiencia, también se puede presentar en persona. Puede ir físicamente a la corte. Este es un ejemplo de una notificación de la fecha de audiencia de corte. Aquí van a tener instrucciones de qué tiempo, cómo llamar a la corte, cómo llamar a la ventanilla, cómo ir en persona. Pero es muy importante que tomen nota de cuándo es su fecha de corte porque es muy importante que no se le pase esa fecha de corte. Entonces, si tiene cualquier problema, puede llamar a la corte si no entiende lo que está en la notificación. ¿Qué pasa si me pasa la fecha de audiencia en corte? Entonces, si se pasó la audiencia, llame a la corte de vivienda tan pronto como sea posible y tenga su número de índice. Presenta una respuesta si aún no la ha hecho. Entonces, si pasaron los 10 días, todavía tiene que responder, aunque sea tarde. Pregunte qué pasó el día de su audiencia y hacer como siguiente paso. Entonces, ellos le van a preguntar qué pasó
por qué se le pasó la audiencia y va a tener que explicar por qué no fue a la audiencia en una orden para presentar causa. ¿Ok? En la orden para presentar causa, tiene que explicar por qué se le pasó la fecha de audiencia y también todas las defensas que tiene, que como hablamos de las defensas, incluye dificultades económicas por causa de la pandemia. ¿Qué debo hacer si recibo la notificación de desalojo del alguacil? Llame a su abogado inmediatamente si tiene uno. Vaya a la corte para presentar una orden para presentar causa si no tiene un abogado. Y también en la corte puede conseguir un abogado. La cosa importante es participar en la corte. Puede ir a la corte con cualquier pregunta, pero es importante ir a la corte. Y es importante tener un abogado antes de que esto pasa. Por si en caso esto pasa, ya tienen un abogado para llamar. Las mejores recomendaciones para inquilinos es buscar ayuda. Esto es muy complicado para nosotros, para todos. Las cosas de corte tienen son muchos documentos, muchas fechas, entonces está bien buscar ayuda. Estamos aquí para ayudarle. La corte está ahí para ayudarle. Aplicar para el ERAP, que es la aplicación de emergencia de renta, y otras asistencias para atraso de renta. Y también busque un abogado gratuito. Es importante tener un abogado antes de que pase todo esto. Y también participar en la corte. Entonces, poner atención de cuando uno tiene corte para asegurarse que no se le pasa la fecha de corte. Cosas que no debe hacer es ignorar notificaciones de la corte y notificaciones legales. No dejen que se pase una fecha de audiencia y no dejen su apartamento sin obtener asesoría legal. Es posible que le digan ya se tiene que ir, pero tienen el derecho de quedarse en su casa hasta que el proceso de la corte se termine. Entonces, sin que vaya a la corte, no se vayan de su apartamento antes de tiempo. Protecciones para inquilinos por causa de la pandemia. Como hablamos, puede aplicar para ERAP, que es la aplicación de renta de emergencia, de asistencia de renta de emergencia. Mientras que esa aplicación está pendiente, están protegidos del desalojo. Si un inquilino tiene dificultades económicas durante la pandemia, podrían estar protegidos contra el desalojo bajo el Tenant Safe Harbor Act, que ahorita está protegiendo a gente que tuvo dificultades económicas en tiempo de la pandemia. También tienen el derecho de solicitar representación legal gratuita en los casos de vivienda, que eso no lo tenían antes. Entonces, si están en la corte y no tienen un abogado, acuerden que tienen el derecho de solicitar representación gratis. También los propietarios no pueden desalojarlo personalmente. Eso significa que no la pueden físicamente quitar de su casa, no pueden cambiar las llaves de la casa, no la pueden quitar de su casa sin el proceso de corte. Solamente lo pueden desalojar por un alguacil únicamente si la petición de desalojo ha sido aprobado por la corte y se le ha notificado por el alguacil. ¿Cómo puedo obtener apoyo legal? Puede llamar al 311 y preguntar por la línea de apoyos a inquilinos para recibir asesoría legal gratuita. También puede llamar este número que tenemos aquí para un abogado legal gratuito, que es el derecho a asesoría. Puede también mandar un mensaje al correo electrónico que tenemos en la pantalla. Y puede llamar a Housing Court Answers, que dan respuestas a preguntas de la corte a ese número que está ahí. Si usted está en corte en frente de un juez y todavía no tiene abogado, también le puede preguntar al juez que le dé más tiempo a agarrar un abogado o que le refiera a la Oficina de Justicia Civil para que le den un abogado que le pueda ayudar con su caso de corte. Ahora vamos a hablar de recursos.
Recursos para más información sobre prevención de desalojo. Aquí tenemos el portal de recursos para inquilinos de la ciudad de New York, que tiene recursos de la ciudad. Y también esta es la página de corte del estado de New York, donde usted puede buscar su caso de corte con el número de índice que hablamos antes, que va a estar en la petición. Para revisar el estado de ERAP, si ya aplicó para la asistencia de renta de emergencia, puede ir a esta página y poner el número de aplicación ahí donde dice el número de aplicación, y también va a tener que poner su fecha de nacimiento. Si no tiene acceso al internet, también puede llamar el número en la pantalla y ellos con el número de aplicación pueden encontrar su aplicación para darle notificaciones de cómo va su caso. Si nunca ha aplicado para ERAP, lo tiene que hacer en la página aquí en línea, y le van a pedir prueba de cuánto debe, le van a pedir si tuvieron dificultades en la pandemia y muchas otras cosas de su casa, de cuánto necesita ayuda. Y mientras su aplicación está pendiente, está protegido de desalojo. Si necesita ayuda a aplicar para el ERAP, puede llamar a NYCA, a la línea directa, o mandarle un mensaje al correo electrónico. También BronxWorks está ayudando con aplicaciones en su línea directa, o también puede buscar recursos en su página de web. También hay otras organizaciones como HRA y Homebase que le pueden ayudar con su caso de corte, con la aplicación de ERAP, con asistencia si tiene cualquier pregunta, si le llega una petición y no sabe qué hacer, puede llamar a Homebase, 311. 311 no es el número de Homebase, pero 311 lo puede conectar con Homebase. Puede llamar a Housing Court Answers, que es dan respuestas de preguntas de Housing Court. Y también hay Homes and Community Renewal para que le ayuden a buscar el historial de la renta, si hay un problema con cuánto le están cobrando de renta. Y sección 8, todas las organizaciones que le vamos a dar tienen recursos para ayudarle o con su sección 8, o por lo menos le podemos conseguir una cita con la oficina de sección 8. También nuestra clínica legal, aquí está nuestro número y puede mandar un mensaje a este email. Aquí nos puede contactar con cualquier pregunta, o también puede ir a la página de web. Y ahora vamos a tener tiempo para preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede poner otra vez dónde lo puedo contactar? Que no lo puede tirar la foto. Sí, claro, vamos a mandar la información en el chat para que lo tengan en el chat también, y va a estar en la presentación, pero déjenme ponerla de nuevo. Ahí la puede ver, déjenme ponerla. Una pregunta. Sí, claro, claro. Yo recibí una carta de Lando que me decía que tenía 14 días para que yo pudiera pagar lo que yo debo. Pero yo desde hace tiempo yo estoy esperando que me venga a arreglar. Yo le dije, si tú no me arreglas, yo no te voy a dar el dinero. Él dijo, no, pero tú tienes que dármelo cada 5 días del mes. Yo dije, pero yo tengo, y yo le mandé fotos que yo tengo que estoy esperando que me venga a arreglar. Y le dije, es algo que yo no estoy dañando, es algo que viene dañándose de arriba y ustedes no lo arreglan. Y me dijo, ok, dame 2 semanas para que yo te lo arregle.
pero no me llegó ninguna carta firmada por corte, solamente firmada por él. Ahí decía que después de 14 días, si yo no pagaba, y él iba entonces a hacer los arreglos para que pudiera reclamar el apartamento. Después de esos 14 días, si yo no recibo una carta de la corte, no me puede hacer como mandar a reclamar el apartamento, o necesito igualmente una carta de la corte para que él diga que puede reclamar el apartamento. Porque de la corte no recibí nada de que diga de la corte o firmado por la corte, solamente firmado por él. Perfecto, gracias Fabiola. No sé si Damaris quiere agregar algo, pero lo que yo agregaría es que si no ha recibido nada de la corte aún, quiere decir que no está en la corte. Y como usted misma dijo, recibió una carta que decía que 14 días le estaba pidiendo ese dinero. Sí, Eso es una carta que manda el landlord. No quiere decir que usted está aún en la corte. Sí, porque ahí decía que según se supone que lo había mandado desde el 14 y me llegó hasta el 21 por ahí. Entonces eran como una semana más. Antes. Sí, es algo Entonces que antes, pasa. en el día que se hacían los 14 días, no contando los días hábiles, lo conté desde que según la carta salía, era para el día 28. Pero me dijo, ok, dame 2 semanas para que yo te vaya a arreglar. Porque como yo le digo, tú me estás cobrando, pero yo también como tú como dueño, claro, yo entiendo que tú tienes que cobrar, pero yo como inquilino, yo también necesito que tú me arregles lo que a mí me está dañando. Le digo, tú te enojas porque dices que en mi apartamento estás arregla y arregla, pero no es algo que yo estoy dañando, es algo que se viene con el tiempo, le digo. Ahora le digo, era una gotera que me dañó no sé si ustedes quieren ver, el techo se me está No, no es cayendo. necesario, no es necesario que comparta el, eso. el lavabo, el mueble del lavabo está todo picado, Disculpe todo que le feo. interrumpa, Fabiola, para no entrar mucho en los detalles específicos de cada persona, ya que esto es Sí, algo que puede o puede no ser público. Brevemente le digo que usted al menos está tomando los pasos iniciales de pedirle al propietario de que le haga los arreglos. Los casos se vuelven un poco más complicados cuando uno trata de responder la pregunta, no puedo yo dejar de pagar para que me arregle. Y yo lo que les recomendaría es que busque asistencia de una organización, ya sea de abogados como aquí en Parte de la Solución o otras organizaciones en la comunidad para poder usted ver cuáles son sus defensas y hasta qué punto usted puede presionar al landlord. Brevemente, usted puede directamente hacer un caso en contra de él por arreglos, pero sí, es cierto lo que usted dice, que usted recibió una carta, pero no está en la corte aún. Luego de que pasaron esos 14 días, en cualquier momento él puede ir a la corte y tratar de empezar a abrirle un caso en el cual usted recibiría las notificaciones adecuadas. Si la recibe y necesita ayuda, la puede recibir a través de la corte o a través de nosotros. Pero sí, exactamente. Usted está tratando de reclamar un derecho en cierta forma de poder vivir dignamente en su hogar. sí. Sí, Ok, yo muy gracias. brevemente también puedo decir que haga un récord de cada vez que llame al 311 y también cuando hace una queja con el 311 le dan un número de confirmación. Quédese con esos números, haz un récord de las veces que ha llamado. Y si todavía no tiene caso de corte, si no le han dado una petición con número de índice, pero si sí va a esa etapa, si sí le dan una petición, puede usar las cosas que están pasando ahorita como una defensa en su caso. Nada más tenga un récord de Sí, las veces que dio sí, el porque no he 311. llamado, Pero, llamado al 311, pero ok, sí le he bueno, mandado a él los mensajes eso es mi de primer, días de que yo le he llamado, he mandado mensaje de que hoy no sí, me has arreglado. sí, eso sería la primera cosa que yo diría, es llama al 311 para hacer una queja. Gracias. Jocelyn, yo ahorita voy a empezar a leer las preguntas en el orden en que llegaron, empezando con el suyo. Dice, hola, soy Santa, mi contrato del alquiler terminaba en diciembre de 2023, me vi en la obligación de mudarme antes, se los informé por teléfono 5 meses antes que estaban buscando para mudarme, se lo mandé por escrito 2 meses antes, mi nivel de inglés no alcanza a entender cuando el landlord me dijo que como rompía el lease, debía pagar hasta que ellos alquilaran el apartamento.
Eso me lo tradujo mi hijo, yo no lo entendí. Estoy preocupada de pensar que eso sea cierto. Ya me mudé el 15 de junio y pagué todo menos el mes de junio que viví el depósito y se lo puse en conocimiento. No sé si Arturo Eh, o Luis. Entonces, no sé si entiendo bien, pero le dio como noticia que se tenía que ir antes de que se acababa su lease y se mudó. Sí, Eso es lo que pasó. sí, antes de que se acabara el lease. Entonces, mi preocupación es, ¿él tiene derecho a cobrarme hasta que él alquile ese apartamento? Si él quebró el lease, él mismo. No, yo Oh, quebré, porque yo notifiqué que me mudaba. Entonces, mi lease estaba hasta diciembre de 2023. hay que, con casos de esos detalles, hay que ver los términos del lease, qué exactamente pasó, cuáles días le dio noticia. Generalmente yo diría que como quebró el lease, sí él puede colectar renta hasta que él encuentre a alguien que se mude al apartamento, pero también que él tiene el deber de encontrar a alguien que se mueva al apartamento rápido. Eso es lo que yo diría generalmente sin ver cualquier list, sin ver cualquier papel, pero eso sí es una pregunta muy detallada que yo diría que llame a las organizaciones y enséñele todos los papeles. Y también los papeles donde el landlord, él la está demandando por la renta. No, él no Okay. está demandando, yo me estoy adelantando a informarme. Él, Ujú, en mi nueva dirección me llegó una copia del lease, no sé ujú. qué intención. Yo me estoy adelantando a informarme. No me Okay, llegó nada. okay. Sí, yo iría físicamente en persona a uno de estos lugares para enseñarle los documentos a alguien que pueda ver exactamente los términos del lease y Ok, y las consecuencias de cortar el lease antes. Ujú. eso puede ser la corte de vivienda. Sí, allí puede llamar al 311 para que le den abogado para esas preguntas o puede llamar a estas organizaciones. Estas organizaciones ahorita están ayudando a personas con noticias de evicción, de desalojo. Entonces, esa es una pregunta como antes de tiempo, que no es de desalojo. Entonces, depende en el tiempo que tengan, los abogados que tengan disponibles, pero yo llamaría a las organizaciones. Ok, gracias, O puede llamar al 311 también. gracias. Ujú. Bien rápido, Freddy, quería comentar que Ross Rodríguez compartió información de que hay una aplicación que se puede descargar al celular, al teléfono celular del 311, de la oficina del 311. Gracias, Rose. Ok, Gracias. gracias. Ok, la próxima pregunta es de Fabiola y quizás Arturo puede responder a esta, como habla un poco sobre en su parte de la presentación. Dice, si recibí una carta del dueño que dice que después de 14 días, si no recibe lo de la renta, pero solo si recibí una carta del dueño, no me puede desalojar. Entonces creo que está preguntando si recibió la noticia de 14 días o si no Sí, recibió la noticia. Fabiola creo que fue la que hizo la pregunta, la primera pregunta. Ah, Creo sí, que la perdón. respondimos Sí, ya. sí, fui Así yo. que Gracias. de nuevo, Fabiola, estamos aquí a su orden y comuníquese con una organización, ya sea nosotros o otra organización. Ok, la próxima es si apliqué una vez en IRA, puedo volver a aplicar. Bueno, ¿Lo quieres no, contestar? No, sí, está sí, sí, claro, no importa. bien. Depende de varias cosas. El programa de eFrap en sí, como viene el paquete legal, te puede pagar hasta 12 meses y luego 15 meses futuros. Y de nuevo, la pregunta sería, ¿cuántos meses te pagó el eFrap? Hay personas que cuando aplicaron solamente debían 3 meses y dicen, bueno, pasó algo más y no puedo pagarla de nuevo y eventualmente ellos vuelven a aplicar. Lo que tengo entendido que en esos casos, sí, el IRAP tú puedes volver a aplicar y te pueden volver a aprobar alguna otra cantidad, siempre y cuando no te pase del tiempo que la ley dice que puede pagar.
Hay personas que ya le pagaron los 12 meses más 15 meses y quieren volver a aplicar. En base a lo que dice la ley y el reglamento, ellos no te pagarían ningún mes futuro, en más meses, porque ya te pagaron los 12. Eso es lo que tenemos entendido en muchas organizaciones. Ahora bien, ellos no te van a negar una aplicación o no te van a permitir aplicar. Ellos no te van a permitir no aplicar. Cualquier persona que aplique, ellos le van a permitir aplicar. Y ya cuando ellos le estén evaluando la aplicación, entonces ellos tomarán una decisión. No sé si eso responde la pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta perdón, pues si puedo. Esa pregunta, si ya apliqué una vez en ERA, ¿puedo volver a aplicar? Esto es, si todavía está pendiente la primera aplicación o si ya la aprobaron y quiere aplicar otra vez. No, la primera vez sí la aprobaron, Ajá. pero Ok, quedó ok. pendiente, o sea, quedó como, o sea, no fue completo, fueron como Ajá. de 10, pero a la final fueron solo 7 Ujú, los que ellos aplicaron, entonces quedó pendiente algo. Entonces lo que me dijeron cuando me llamaron para preguntarme si había recibido el correo electrónico, ujú. entonces yo dije de que no, que el resto no, o sea, no había aplicado. O sea, sí apliqué, pero a la larga no fue o Sí, sea, sí. lo completo. Entonces me dijeron de que lo que yo podía hacer era apelar la decisión Ajá, de ellos. ajá. Entonces, que ellos mismos me lo podían hacer, lo hicieron, pero esperé mucho tiempo, volví a llamar y me decían que todo estaba bien, pero hubo una vez que volví a llamar y me dijeron que el problema estaba de que cuando ellos mismos me volvieron a llenar la aplicación, no la habían como pasado a un lugar donde le ponen un código, creo yo, o algo de Sí, recibido, por sí. ejemplo. Entonces, que por eso, prácticamente la aplicación estaba ahí en espera porque no Ujú, había pasado, o sea, no la podían revisar mientras que no le ponían el código. ujú. Pues lo hicieron y ahora hace poco me mandaron la respuesta de que o sea, la decisión que ellos habían tomado al principio había Ujú. sido la correcta y que no veían por qué yo había apelado prácticamente. Si la decisión Ajá. que ellos habían tomado anteriormente de que fueron solo 7 era correcto. Sí, no quiero estar en tantos detalles personales. La única cosa que yo quería evitar es no tener dos aplicaciones pendientes al mismo tiempo, porque van a negar una por ser una doble petición. Eso solamente quería avisar de eso. Pero, ok, Ok. interrumpí a alguien, perdón, que estaba preguntando Sí. algo. No, Yesenia era que iba a hablar. Oh, Sí, ok. y también Yesenia para agregar un poco más de información. Es bueno, exacto, que vayas a una organización que trate de ver si uno pueden reabrir esa apelación o hacer una nueva apelación, porque eventualmente si tú aplicaste para una cantidad específica y no te la dieron, tú pudiera pelear eso. Ahora la pregunta sería, ¿vale la pena apelar esa decisión o hacer una aplicación que probablemente te pueda extender un poco más de meses? Y la otra pregunta es, si tú aplicas ahora esta aplicación que va a estar pendiente desde julio, va a haber suficientes fondos para ello llegar a tu aplicación y pagar. Esas son una de las preguntas que tienes que tener pendiente. De nuevo, busca asesoría para que se puedan sentar contigo y explicarte un poco mejor de qué hacer. Y Se está era porque entrecortando, Yesenia. No sé si puedes pero mandarlo por texto, porque se está cortando lo que estás diciendo. Manda la pregunta por texto, por favor. ok, gracias. Sí, buenas tardes, disculpe, yo tengo una pregunta. Perdón, Bueno, Lourdes, creo que Freddy tenía a alguien que iba antes. Deme un Ok, segundito. Sí. si pudieran desde ahora en adelante también añadir sus preguntas al chat, solo para que podamos mantener el orden en que ustedes preguntaron todo. Pero por ahora, creo que esos son todas las preguntas escritas en el chat. Entonces, yo vi la mano de Teresa primero, entonces si ella quiere preguntar primero. Sí. Hola, tengo una pregunta
Yo apliqué en el mes 7 del 2021 para el programa de la renta de ERA. Todavía estoy esperando. Ellos dicen que ellos están trabajando con los que no tienen ayuda. Yo pertenezco a un programa que se llama HUD, HUD, que ellos me pagan parte de la renta. Ellos todavía no me han aprobado la aplicación, pero sí tengo un número que ellos le dan como un código de la aplicación. Yo siempre llamo, me mantengo llamando. Ayer me mandaron una carta diciendo que el landlord no me puede desalojar, lo mismo que estaban ustedes diciendo, que el landlord no puede desalojarme y todo eso. Bueno, que por favor que le lleve la carta al landlord. Ellos me hicieron, aquí se renova el lease todos los años y ellos me hicieron el lease y me lo aumentaron la renta muchísimo. Ellos quieren que firme el lease, yo no quise firmarlo. Entonces ellos dicen que si yo no firmo el lease, me van a poner a pagar la renta regular. Entonces yo dije, pero la renta regular, ¿cómo es? Porque ellos aumentaron demasiado la renta, pues entonces la renta regular, ¿cuál es? Yo estoy preocupada con este caso. Muy ¿Tiene, preocupada. ¿Tiene renta estabilizada? Sí, con el programa HUD El programa me de paga HUD. una parte y yo pago la otra parte, que es para personas que trabajan, pero de escasos recursos. Teresa, no creo que podamos entrar en todos los detalles de todas las preguntas porque se ponen un poco más personales y también porque se necesitan ver todos los documentos que usted tiene para determinar cuáles son sus derechos y qué se puede hacer. Pero yo personalmente le puedo decir que desafortunadamente el programa de ERAP, en como fue escrito en la ley, iba a enfocar en dar prioridad a las personas que no tienen ningún subsidio. En el caso suyo, usted tiene un subsidio que le paga una parte de la renta y usted solamente paga otra parte, usualmente un 30%. Y todas las personas que aplicó para que tienen subsidio, ya sea sección 8, housing, HUD, las aplicaciones no la van a negar, pero la dejarían pendiente. Inicialmente se pensó que la iban a negar, pero ellos no la han negado, lo cual al menos le ayuda a que no puedan llevarla a la corte por el pago de esa renta. Brevemente también, con respecto a lo que el landlord le está diciendo que le está subiendo la renta y que si no la firma, la puede poner a pagar todo. Eso es algo que usted tiene que buscar asistencia legal para que una organización pueda leer los documentos. Para preguntas muy detalladas, sí, nuestra sugerencia es ir a estas organizaciones, llamar a las organizaciones y traer todos los documentos para que podamos ver todo. Pero si tienen preguntas general de Housing Court, de la Corte de Vivienda, de dónde está, de dónde puedo hablar con alguien, aquí estamos para esas preguntas. Por favor, quisiera hablar con alguien, por favor, y llevar los documentos. Sí, claro, aquí tenemos todos los recursos, todos los números y los emails para que pueda llamar después de esta presentación y hacer cita. Ok. Cualquier organización. Ok, muchas gracias. Ok, la próxima. ¿Perdón? Creo que Ross tiene una pregunta. Sí, saludo a todos. Una preguntita general. Yo trabajo aquí en el Centro Comunitario de Kingsbridge Heights y he tenido varios casos donde la persona, un ejemplo, está recibiendo un voucher por algún tipo de ayuda, puede ser por HRA o cualquier otro subsidio, y el landlord le sigue pidiendo la renta completa y dice como que no ha recibido
lo que están mandando. Para un ejemplo, con el HRA yo puedo entrar a la aplicación de HRA Access y veo que sí están mandando una porción del dinero a la renta. Pero entonces me ha pasado en algunas ocasiones y el cliente dice, oh no, pero él dice que yo tengo que pagar todo, que él no lo está recibiendo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Que los pagos están yendo al landlord y el landlord está diciendo que él no está recibiendo dinero. Correcto. Bueno, igual yo quisiera ver todo el, como se dice, el breakdown de cuál mes él está diciendo que no recibía. Y yo personalmente, la primera cosa que pienso es yo llamaría al landlord y le decía, mira, tenemos prueba que estos pagos están yendo a su oficina. Por favor, compone esto. Y algunas veces eso sirve. Pero si es un problema más difícil de eso, es posible involucrar las cortes, es posible, pero primero yo llamaría al landlord. ¿Han hablado con el landlord o él dice, él nada más dice que no Hemos está recibiendo intentado nada? de llamar, porque muchos de los clientes con los que yo trabajo no hablan inglés, y muchos no saben que tienen los derechos que tienen. Entonces siempre tratamos de llamar por ellos, mandar emails si se pueden, diciendo, mira, yo soy, esto es lo que hago, estoy trabajando con esta persona, aquí veo en la aplicación que están pagando desde tal día. Y nunca me responden, siguen dándole el corre a los clientes. Entonces quisiera saber como que si hay algún lado donde podemos demandar al landlord o donde podemos, tú sabes, demandarlo, porque no sé si hay otro cliente que le esté haciendo lo mismo y quizá la gente esté pagando, como quien dice, doble porque él está diciendo que no está recibiendo. Es posible ir a la corte de vivienda y hablar con las personas que están allí en el cuarto 250, donde dan asesoría legal, y a ver si ellos tienen más ideas, porque sí pueden hacer una demanda. La única cosa es, creo que hay pasos antes de eso. Y si no le están contestando, yo quisiera ver quién es el landlord, cuál es la oficina, cuáles edificios tienen, pero sí, yo empezaría con hablar con el landlord y ya de ahí, pero sí ya está a ese punto donde ellos no están contestando, no están haciendo nada, todas las llamadas no están contestando, iría a la vivienda de corte para ver si ellos tienen más información, o también a lo mejor hacer una queja contra el 311 o hablar con el 311 para ver si ellos pueden hacer una queja formal. Ok, gracias. Y una última preguntita. ¿Qué pasa en los eventos donde las personas, un ejemplo, le toca renovar el lease, pero entonces como que le sube mucho la renta, no es un 2, un 5%? Yo he visto gente que le ha subido hasta un 20% en la renta, porque le dicen, oh, cuando viniste hicimos el market value, qué sé yo qué, muchas palabras, y ahora este es el nuevo market value y esto es lo que es. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Si es un apartamento que es estabilizado, que es rent stabilized, yo no firmaría el lease, hablaría con el landlord, pero yo nunca firmaría algo donde no estoy de acuerdo con el lease. Hay un website donde puedes ir a buscar una historia de renta de cómo el landlord ha registrado el apartamento con la renta estabilizada, y yo llamaría a esa agencia, le pidiera todo el historial de la registración para empezar. Para calcular exactamente cuánto debería ser la renta, y luego yo llamaría o por email o ir a la oficina y le diría, mira, esto es legalmente lo máximo que me puedes
cobrar para este apartamento. No voy a firmar un lease que no tenga la renta correcta. Y algunas veces eso sirve y eso ayuda en tener la renta correcta. Okay, Porque eso pasa mucho. Y eso Sí. pasa hasta después del tiempo que gente ha firmado leases que han pagado y están pagando más que su renta debería ser legalmente y tenemos que ir a demandar para toda esa renta de atrás. Entonces, eso pasa. Sí, El historial es quería- importante. Ujú. Para quería agregar, saber- Ross, y discúlpame que te interrumpa, yo sé que creo que eso está en la lista de la pregunta que nos mandaste. Sí. Hay otra parte que si la renta es, por ejemplo, casas, usualmente las casas no siguen las mismas leyes que un apartamento. Que si son casas, ahí sí, eventualmente el propietario puede subir la renta como guste cuando cambia de contrato. Sí, ya Así eso que lo sí. aprendí. eh, Ese sí lo aprendí. eh, Quería saber si ustedes van a mandar los slides después que sí, termine la presentación. Perfecto. Porque entonces sí yo puedo checar lo que me está diciendo Damaris sobre esa información ya. sí, está en la Lo voy a poner presentación. perdón, lo voy a poner en el chat también para que lo tengas ahorita, pero es... ujú. Ok, las otras dos preguntas Ross, las respondemos ahora. Yo sé que Freddy tenía alguien que tenía la mano levantada también y otra pregunta. Ok, so la penúltima pregunta es una clarificación, pero una un poco en general. ¿Qué pasa si el landlord no trabaja con IRA para someter documentos y eso previene que una apelación sea aprobada? En la primera parte fue que qué pasa si el landlord no hace su parte y la aprobación es aprobada, la aplicación es aprobada. Es de Yesenia, quien estaba hablando sobre su apelación que fue negada. Dicen que la razón que la apelación fue negada era porque el landlord no puso de su parte los documentos requeridos y actualizados. Es un poco extraño porque usualmente lo que ellos estipulan en la ley es que si el aplicante o el inquilino completa la aplicación y hace todo su parte, entonces es responsabilidad del propietario o landlord hacer su parte. Si ellos no la hacen, entonces el Estado te va a preaprobar una cantidad y le va a dar un límite de tiempo al landlord para que mande los documentos. Y si el landlord no manda esos documentos, entonces el Estado te manda una notificación al aplicante o inquilino y le dice, para dar un ejemplo, si le aprobamos $1,000 y el landlord no dio la información que necesita. El landlord tiene 180 días, un ejemplo, para mandar esa información. Y si no la manda, entonces el landlord no puede, el propietario no puede llevarte a la corte por esa cantidad específica por esos meses específicos. Si luego entonces debe la renta de nuevo, te puede llevar por una cantidad después, pero no por la cantidad que fue aprobada por el Estado y que el landlord no cooperó. Usualmente eso es lo que dice la ley. Ok. Lourdes también pregunta. Dice, si yo tengo una pregunta, yo apliqué en IRAP en octubre. Hace un mes le llegó un correo que me aprobaron $2,000. Parece que lo que debe son $8,000. Llamó a la oficina que le habían aprobado la cantidad de $2,000 y dicen que no han recibido nada. Y dice que algo que posiblemente es relevante es el que el lease está en el nombre de su hermano, quien falleció, y no quieren cambiar el lease al nombre de ella, Lourdes. Se vuelve un poco complicado, Lourdes. Yo te recomendaría que busques asistencia de una organización porque hay varias preguntas que son un poco privadas que no sería bueno hacerla aquí en este foro público, pero eventualmente, exacto, habría que ver si esa persona tiene derecho a conseguir el contrato y en base a eso el landlord darte el lease y luego ellos pagar a nombre tuyo. Generalmente uno tiene el derecho de tomar el contrato que es estabilizado si es un miembro de la familia cercano y que han vivido allí por más de 2 años. Hay excepciones, esa es la regla general,
pero típicamente eso es necesitado. Pero sí yo iría a una organización para que ellos vean todos los documentos. Y también el ERAP la aprobó 2000 y la oficina está diciendo que no recibieron nada. Eso yo llamaría la oficina de ERAP para ver cuándo mandaron el cheque, a quién mandaron el cheque, nada más para verificar todo. Y a lo mejor hay un error ahí o a lo mejor están diciendo, no, mandamos todo. Y eso yo hiciera primero, llamaría a la oficina de ERAP. Y yo puedo poner el número de ERAP aquí abajo. Y si no, y si ellos dicen, mandamos el cheque, todo está bien, yo iría a una organización para que ellos puedan llamar al landlord para ti. Pero voy a poner el número de ERAP aquí abajo. Okay, Yocarlay Fernández, ¿tiene su mano levantada? Sí, buenas noches. Yo no tengo un caso todavía pendiente, pero mi estatus económico se me complicó totalmente. Yo quiero abrir un caso porque tengo 2 niñas pequeñas y no quiero que me vayan a mandar carta, aunque me la tengan que mandar, pero por eso le estaba pidiendo la información. ¿Está bien que yo pueda abrir un caso antes que me mande la corte? ¿Cómo abrir un caso de corte antes de ir a la corte? No, para la renta. Lo que yo estoy buscando es ayuda para que me ayuden a pagar la renta o me ayuden a pagar una parte de la renta, porque por la situación del COVID, me bajó bastante las horas. Yo trabajaba antes 40 horas, yo ahora trabajo 12 horas o 9 horas, porque, disculpa. No, está bien. Exacto, por eso yo quería, para ver si uno de ustedes, pues si me pudiera, o mañana, para que me asesore bien, para explicarle la situación. No, claro, muchas de las organizaciones ahorita están ayudando a gente con renta, dependiendo de la situación de personas. Igual yo llamaría a estas organizaciones para ir en persona y enseñarle cuánto debe, qué exactamente pasó, cuánto está haciendo, cuánta gente hay en la casa, etcétera, para que le puedan dar la ayuda que necesita. Vamos a poner los números de nuevo y gracias por compartir esa información para que mañana pueda llamar y así si nos quieres llamar a nosotros y aquí le damos información de cuándo venir y cómo trabajar con nosotros. ¿Vas a poner todos los números de organizaciones? Voy a poner solamente el número de PATS y los demás están en la presentación que vamos a enviar para el viernes aproximadamente. Esa fue la última pregunta que puedo ver. Si alguien más quiere añadir algo al chat o levantar su mano. Recuerden que vamos a mandar esta presentación que tiene todos los números, todos los nombres de organizaciones de la comunidad, el número de la corte, ejemplos de peticiones, de cómo se ve cuando le dan una petición para caso de corte. Entonces, van a tener toda esa información. Y estamos aquí si necesitan más clarificación. Una última preguntita. Yo tengo un cliente que tiene renta estabilizada y él quiere saber si es mejor que él firme el lease de 1 año por 1.5 o el de 2 años por 2.5, y por más que hice la matemática como que no sabían cómo decirle que hiciera. Esto es muy importante porque hace unos meses empezamos nosotros a decirles a personas que a lo mejor es mejor firmar un lease de 2 años porque es posible que esa renta estabilizada
que ahorita es 1.5% y 2%, que subiría a 3 o 5%. Y acaban de pasar esa ley, que subieron la renta, creo que 3% por un año, 5% por 2 años, empezando el 1 de octubre. Tengo que doble checar eso, pero estoy como 99% segura que eso es. Entonces, ahorita, si el lease está empezando ahorita, o como en agosto o septiembre, yo le diría 2 años. Porque ya le empezábamos a decir a las personas, bueno, le sugeríamos a personas, no le decimos tienen que firmar de 2 años, pero nuestra sugerencia era de 2 años por si en caso las leyes de renta estabilizada cambiarían. Y sí cambiaron bastante. Entonces, si ahorita tiene un lease, la oportunidad es ahorita para agarrar el 2%. Y solo para agregar, antes de responder las otras preguntas, Ross, que nos mandaste, de nuevo, es importante sentarse y ver otras cosas, porque de nuevo, uno no quiere firmar un contrato de 2 años, sabiendo que al año se va a tener que se quiere mudar para otro lado, y estar en la pregunta de si el landlord va a requerir que tú continúes pagando o no. Son cosas que hay que tener pendientes, pero exacto, como dijo Damaris, siempre que uno pueda poder conseguir esa renta lo más barata posible, que ya está muy cara de por sí, es lo que recomendamos. Hubieron 2 preguntas más. Sí. Perdón, Lourdes tiene una pregunta similar de la pregunta que acabamos de contestar. Mi hermano renovó el lease de 2 años, empezó en octubre del año pasado y hace una semana me llegó una carta que subió la renta otra vez y no entiendo qué nos van a subir otra vez. Eso no me suena bien. Yo iría a una organización con esos documentos para enseñarle a alguien exactamente qué está pasando, porque a lo mejor está nada más el landlord tratando de tomar más dinero cuando la ley dice que hay un lease de 2 años que no puede romper ese lease. Entonces eso es algo que yo me gustaría ver la noticia y también el lease de 2 años. Gracias, Damaris. Hubieron 2 preguntas más que Ross nos mandó y una tiene que ver con discriminación. Tenemos clientes que están siendo discriminados y tienen miedo o no lo quieren reportar porque tienen miedo a retaliación. ¿Qué es algo que sugeriríamos o qué es algo que ellos pueden hacer? De nuevo, hay algunos tipos de discriminaciones que son ilegales, que no se pueden, y retaliación también es ilegal, pero de nuevo nuestras comunidades a veces tienen un poco de miedo porque en sí no saben cuáles son los derechos. Lo importante es ir a organizaciones como la de Rose, como la de nosotros, para ver cuáles son los derechos que se tienen. Y si hay que pelear con el landlord legalmente, se hace y con el apoyo de abogados y de asistentes, usualmente se puede hacer. De nuevo, es importante que algunas veces los landlords hacen cosas que en sí no son ilegales, por ejemplo, pedirte la renta o mandarte una carta, no llega al punto de ser una retaliación o a lo que le llamarían harassment, sino que es un derecho del landlord de pedirte la renta. Todo depende de cómo ellos lo hagan y qué tan insistentes ellos son. Y lo que siempre recordamos a la persona es que si en algún punto usted siente que el súper o el asistente que trabaja ahí le está acosando a la persona o no se siente seguro, lo importante es dejarle saber y también llamar a las autoridades, ya sea a la policía, reportarlo al 311. La otra pregunta que Ross mandó también es que hay a veces que algunos de los propietarios se niegan a aceptar algunos de los vouchers o los, no me encuentro bien la palabra en español, pero los vouchers o los volantes de programas, de nuevo, totalmente ilegal. Es un poco difícil probarlo, pero hay organizaciones organizaciones sin fines de lucros y departamentos en la ciudad que se encargan en esos asuntos, en que los propietarios no discriminen a los aplicantes o a los inquilinos porque están aplicando por un tipo de programa. Creo que Teresa tiene la mano levantada.
una segunda pregunta. Si sería bueno que yo comenzara a pagar la renta a partir de este mes de julio, pero la renta que yo pagaba antes, hasta que se resuelva hasta que el programa de ERA me dé el ok de la aplicación, hasta que ellos me aprueben o me den una notificación. Su pregunta es, ¿debería seguir pagando la renta mientras que su aplicación de AirApp está pendiente? Sí, pero no sé si pagar la renta actual o lo que el landlord me aumentó ahora. No Ajá, sé. ajá. Bueno, yo seguiría de pagar la renta actual porque es posible que ahora, me imagino que su AirApp está pendiente hace muchos meses. Sí. Entonces, si la aprueban el AirApp, es posible que todavía va a deber estos meses, como el mes de junio o el mes de mayo de este año. Entonces yo pagaría el mes actual si tenía la capacidad. Al fin que si paga, por ejemplo, si paga este mes y AirUp todavía lo paga este mes, nada más le van a dar un crédito. Entonces, yo no veo una cosa mala de pagar la renta de ahorita. Sí. Ujú. ¿Sí Ok. Pero me explico? Ujú. no, porque yo no le firmé el lease con el aumento, sino pagar la renta que yo pagaba antes. Oye, entiendo. No, Arturo. No, no, en ese caso, si usted no lo ha firmado, entonces yo le recomendaría que lleve los contratos a una organización que se lo puedan analizar, porque eventualmente si tiene que firmar un contrato nuevo, puede ser que esa sea la renta que va a tener que pagar. Así que yo preferiría no decirle pague a la nueva o la vieja sin mirar los documentos. No sería preciso de mi parte. Así que lo mejor es que busque asistencia legal para que puedan analizarle ese contrato y ver qué cantidad usted debería pagar. O al menos le den la opción de elegir. Sí, eso sí, si le están aumentando la renta por causa de lease que expiró o un nuevo lease o algo así, yo quisiera ver esos documentos, porque a lo mejor sí tiene que pagar más o a lo mejor no. A lo mejor Pero ese nuevo lease no es válido. Ujú. ¿Perdón? mucho que la aumentaron, sí. Entonces, en ese caso yo sí que me gustaría ver esos documentos para ver por qué la aumentaron, si es un aumento válido, porque si vive en un apartamento estabilizado, no, no debería ser un aumento tan grande. Sí. Ujú. Ok. Yo quisiera que me manden un appointment, por favor, Ajá. lo más pronto posible para llevarle los papeles. Claro, Arturo puso el número de nuestra organización y también le vamos a dar esta presentación después que tiene el número de todas las organizaciones que puede llamar. Ujú. Ok. Ujú. Gracias. Cariño, tengo una última preguntita. No, claro. Una persona tiene derecho a quedarse en su apartamento si decide que no quiere firmar el lease. Sí y no. O sea, se pueden quedar y no lo pueden desalojar sin tener un caso de corte, ¿verdad? Entonces le tienen que dar la petición, tiene que ir enfrente de un juez, el juez tiene que decir si no tienes el derecho de quedarte en esta casa, te vamos a quitar y luego es un proceso. Pero si te quedas sin firmar un lease nuevo, entonces no tienes defensa para quedarse en ese apartamento necesariamente. Entonces ya que empieza el proceso, que es un proceso largo,
Entonces a lo mejor te puedes quedar unos meses, pero ya que empieza el proceso, no vas a tener tantas defensas para quedarte en el apartamento. Eso es lo que yo digo generalmente sin ver documentos, sin ver el caso específicamente, pero no lo pueden quitar, pero Pero no es tiene defensa. recomendado que lo firme porque si no lo firme como el que no quiere quedarte, como quien dice. Bueno, es posible que el landlord ni le dé no, es posible que sin firmar se pueda quedar y el landlord no diga nada. Si está pagando la renta mismo, depende si el landlord quiere empezar el proceso o no. Entonces, yo tengo clientes que pues están ahí sin un lease nuevo y no pasa nada porque el landlord está diciendo, todo está bien, están pagando renta, no me importa que no hay un lease. Pero a lo mejor hay un landlord que, no firmaste el lease, ok, voy a empezar luego de tratar de desalojarte. Especialmente ahorita con los cambios de estabilización y todo eso, los landlords quieren quitar a gente porque pues quieren aumentar la renta. Entonces depende del landlord, de veras. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Ok, bueno, muchas gracias por participar con nosotros. Gracias, Rose. Gracias a todos los que participaron. De nuevo, es importante que sepan que hay organizaciones que estamos tratando de ayudar a la comunidad y que de nuevo puede haber una espera más larga de lo normal porque hay muchas personas tratando de buscar asistencia gratis y de buena calidad. Pero lo importante es que no se desanimen, sigan buscando. Vamos a mandar la información de la presentación a los correos electrónicos con los cuales se registraron. Y nada, muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, Pat. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.